Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar, ya estamos la mayoría. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser revisar una propuesta de codificación de máquina de Turing. Entonces, la idea, lo que quiero que hagan es que revisen un poquito a detalle el código que les voy a presentar y que a partir de este código se diseñe la máquina de Turing gráfica en el JFLAP. Sí, ya en la unidad pasada hicimos algunas conversiones, pero las hacíamos partiendo del automata gráfico a código. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer una conversión a la inversa. Si ustedes alcanzan a ver ahí, pues realmente la máquina de Turing va a estar muy pequeña, nada más tiene 4 estados. Sí, esto con la finalidad pues, de que hagamos el ejercicio completo en esta sesión. Entonces, primero les explico a grandes rasgos qué elementos estoy utilizando para complementar la funcionalidad de la máquina de Turing. Entonces, como podemos ver, pues tenemos algunos elementos de manera, de manera global. ¿Okay? Estos atributos, algunos son parecidos a los que ya estábamos manejando con el autómata. Cuando estábamos procesando o programando el autómata teníamos una variable de tipo entera que hacía la funcionalidad de apuntador. Sí, en este caso, pues lo que hice específicamente fue cambiarle el nombre nada más. Su funcionalidad de esta va a seguir siendo el mismo. Este tipo de atributo ya más o menos sabemos cuál es su funcionalidad. Nada más que ahora pues este va a tener una funcionalidad muy específica del trabajo sobre la cinta. Tengo una variable booleana, nada más para indicar algunos, es mi variable de control, mi bandera, para los casos en donde en ciertos estados la cadena ya no cumple. Entonces va a ser por default, va a ser mi bandera que se convertirá en falso únicamente cuando el proceso no pueda continuar. Bien, esta es una variable de longitud para llevar el control de la dimensión de la cadena. Esto lo explico más adelante, porque igual si vamos a tener una cadena de entrada, pero esta cadena de entrada, recuerden que directamente se tiene que ir a escribir en la cinta. Entonces sigue siendo los caracteres que metemos, pero ya va a estar acompañada de las celdas vacías de la cinta. Entonces ahorita vemos para qué se utiliza ese atributo. En este caso voy a utilizar dos cadenas globales, una cadena global para almacenar la cadena original que entra y otra variable para mostrar la cadena de salida. Sí, porque recuerden que es posible, no siempre sucede, pero es posible que la cadena que entre a la máquina de Turing pues cambie toda o cambien algunos de sus caracteres. Entonces aquí lo que hago simplemente es utilizar esta variable para hacer un respaldo de la cadena original y esta va a ser la variable en donde voy a sacar la cadena de la cinta para mostrar cómo quedó. Estos de aquí son para únicamente dar formato, son colores para la impresión en consola y pues el elemento que se agrega en este caso pues es el elemento de la cinta. Sí, en este caso yo decidí representar la cinta con un array list. Se puede representar con un arreglo, se puede representar también con una simple cadena que va a seguir concatenando valores, si se puede. Entonces aquí ya cada quien puede sin ningún problema decidir cuál estructura es la que consideran más apropiada para representar la cinta. Entonces en mi caso yo uso una raíz. ¿Puede ser sustituido por otras cosas? Sí. De hecho, por ejemplo, la funcionalidad de mi variable de tipo bandera que tengo ahí booleana, también ustedes la pueden reemplazar o quitarla completamente y directamente en los métodos poner
los mensajes de error y esas cosas. Entonces hay muchas cosas, ya sabemos que cada quien las puede adaptar a su estilo de trabajo. Entonces, bien, esos son todos los elementos globales que yo tengo en mi código. Entonces, vamos a revisar cómo es que yo inicializo mi cinta y le pongo la cadena de entrada. ¿Sí? Recordemos que yo estoy proponiendo como cinta una array list. Entonces aquí inicializo todos los atributos, aquí le asigno el código del color rojo, el color azul, aquí hago mi respaldo de la cadena que recibe mi constructor a mi atributo global. De momento mi cadena de salida la inicializo como cadena vacía y inicializo aquí mi array list para que a partir de aquí, de la línea 27, me deje trabajar con él. Entonces revisamos. Lo primero que yo hago es tomar ese array list y en los primeros 5 espacios de ese array list yo estoy colocando un carácter, un cuadrito, de hecho. Entonces me aseguro de que mi cinta del lado izquierdo va a tener cuadritos vacíos, ¿sí? Porque ya sabemos que en teoría debe de tener. En este caso nada más lo que digamos, eh, ya en la práctica lo que no va a ser tan real es que mi cinta realmente es infinita a la izquierda, porque pues no, o sea, sabemos que un array sí es una estructura de almacenamiento infinito, pero únicamente, digámoslo así, se extiende hacia un lado. Y el concepto, la definición tal cual textual de la cinta dice que es infinita en ambos extremos. Entonces, en este caso, pues no. A la izquierda siempre va a tener un límite, siempre va a tener el inicio de mi array list. Pero bueno, más o menos por el esquema, el tipo de máquinas que hemos estado diseñando, más bien lo que sí necesitamos es que en algún momento se tengan pero muchos espacios a la derecha, nada más. Entonces, creo que en cuanto a funcionalidad, este llenado de solo cinco celditas puede ser que no me impacte. Bien, una vez que yo coloco mis 5 celdas vacías del inicio, lo siguiente que hago es tomar la cadena de entrada y agregar carácter por carácter de esa cadena de entrada en una celda de la cinta. Entonces aquí literal lo que estoy haciendo es colocar la cadena en la cinta. O sea, sí, lo que directamente vemos ahí en código es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Y finalmente, después de que ya coloqué celdas vacías a la izquierda, ya puse la cadena en mi cinta. Después de eso, en este caso estoy colocando otras 5 celdas vacías a la derecha. ¿Ok? Aquí esto sí debería cambiar o ya se debería adaptar de acuerdo a la máquina de Turing que estén programando. Ahorita al final explicamos por qué. Bien, entonces inicializo mi cabezal en la posición 5. ¿Por qué en la posición 5? Porque ya sé que las primeras 5 celdas de mi array list tienen un cuadrito vacío, una celda vacía. Entonces, en teoría, yo no voy a revisar los lugares del array list del 0 al 4, porque ya sé que tienen. Entonces, ¿cómo sé a partir de dónde va a empezar mi cadena? Pues a partir del carácter o de la posición inmediata, que en este caso, por lo que yo tengo aquí, pues siempre va a ser 5. Entonces, bien, almaceno la longitud de la cadena. Más adelante vamos a ver para qué se ocupa esto. Y pues hago la impresión de los encabezados de mi proceso. Aquí lo que vamos a hacer también es simular el proceso de transición por transición. La diferencia, ahorita lo van a ver ustedes en mi system de impresión. La diferencia aquí es que aparte de imprimir la transición, de qué estado a qué estado me voy, también voy a imprimir la cinta. Entonces prestamos atención hasta ahí. Por el momento aquí, los valores que yo estoy inicializando aquí en el constructor, ¿quedan claros o alguien tiene alguna duda con respecto a lo que estoy haciendo aquí en el constructor? En esencia, pues es solo inicializar. ¿Alguna duda en esta sección de aquí?
Entonces, continuamos. Bien, entonces ahora pasamos al complemento del código que tenemos aquí. Si se fijan, vamos a seguir haciendo un diseño en el mismo esquema que teníamos. Por cada estado gráfico que ustedes tengan en sus máquinas de Turing, van a tener que tener un estado en la programación, un método que represente ese estado. Y exactamente igual que como le hacíamos en las máquinas, no, en los autómatas, por cada transición que ustedes tengan en esos estados, vamos a tener que tener un filtro nosotros, más específicamente un if aquí en los estados para verificar o para buscar ciertos caracteres nada más. Entonces revisamos el código de Q0. Bien, entonces lo primero que hago es una de las validaciones por default, que acuérdense que deben considerar en Q0, es evaluar si mi cadena está o no vacía, si realmente tiene caracteres para procesar o no tiene nada. En este caso, si se fijan, en dado caso de que la longitud de la cadena evaluar si sea 0, automáticamente pongo en false mi bandera de control y mando a la impresión de que pues no hay, de que no hay nada que procesar. Este toString de aquí, ahorita se los explico. Sí, eso lo tengo hasta abajo. Básicamente este toString lo que hace es tomar la cinta e imprimir todo su contenido. ¿Ok? Después de que evalúo si la cadena no está vacía, empezamos a revisar esta fracción de acá. En caso de que la cadena no esté vacía, pues entonces voy a empezar a buscar los caracteres que puedo aceptar en esta máquina de Turing. Entonces, únicamente tengo dos if. ¿Esto qué implica? Que esta máquina de Turing únicamente va a ser capaz de procesar letras A minúscula y letras E, I, O, U también minúsculas. Entonces, en la primera transición, lo único que puede recibir mi máquina de Turing son vocales minúsculas. ¿Cuál es la diferencia entre la A y las demás vocales? Que de acuerdo a lo que yo tengo aquí, si se recibe una A, mando a imprimir la transición. Aquí está la transición completa. Esta es la transición que ustedes ya pueden interpretar, ya conocen. Sería estado origen, carácter leído, carácter a reemplazo, estado destino y dirección en la cinta. Este de aquí es para mostrar todo el contenido de mi array list. Y entonces podemos ver aquí o determinar aquí que las letras A minúsculas van a ser reemplazadas por un 1. El objetivo general de esta máquina de Turing que estoy proponiendo es un proceso como de búsqueda y reemplazo, ¿sí? Va a aceptar cadenas completas, solo de vocales, minúsculas, va a buscar todas las letras A minúsculas y donde las encuentre las va a reemplazar por un 1. Esa es la única funcionalidad que hace, solamente búsqueda y reemplazo. Entonces, es una función muy, muy sencillita, no es ningún ejemplo como los que ya hemos visto, pero es la funcionalidad que tiene. Búsqueda y reemplazo de A minúsculas. Sería todo. Incluso podríamos poner que leyera cualquier tipo de cadena y que solamente las A minúsculas las reemplazara y todas las demás cosas que entren, sí las acepta. Ahorita veríamos cómo podemos hacer ese cambio. Una vez que ya imprimo mi función de transición aquí, hago el respectivo cambio en mi cinta. ¿Cuál cambio? Pues resulta que si yo aquí estoy diciendo que voy a buscar una A, acá le estoy diciendo que esa A la voy a reemplazar por un 1. Entonces voy a mi array list, que es donde yo ya sé que está mi cadena, le hago un set. ¿En qué posición? En la posición que está actualmente apuntando al cabezal.
y justamente en esa posición coloco un 1. Una vez que ya imprimí mi transición, ya hice mi cambio en la cinta, muevo el cabezal y me voy al siguiente estado que tengo que procesar. ¿Okay? Esa sería la primera transición que yo voy a tener de Q0 a Q1. Entonces, suponiendo que el carácter que está en la cinta no sea una A, pues nos tendríamos que ir a este if, este else de aquí. Y en ese else, lo que yo estoy diciendo es que si lo que tenemos en la cinta, en la posición donde está el cabezal, es cualquiera de estas vocales, ¿qué hacemos? Imprimo la transición, que sería la cinta, el estado donde estoy, el carácter leído, después el carácter a reemplazar, que en este caso es el mismo, es decir, si se ingresa cualquiera de estas vocales, las vamos a dejar igual. Nos vamos a mover a Q1, el cabezal se va a deslizar a la derecha y en teoría ahí se acaba mi transición. Entonces, bien, aquí nada más mencioné que el cabezal incrementaba y otra vez aquí vemos que incrementa. Nada más hay que consolidar en este concepto que cuando el cabezal se tiene que mover a la derecha, el cabezal sí incrementa, porque necesitamos que continúe avanzando a la derecha de mi cinta. Pero recordemos que el cabezal en este caso no solamente se va a ir moviendo a la derecha, también a la izquierda. En esos casos, cuando nuestro cabezal requiera tomar una dirección a la izquierda, entonces nosotros tendríamos que disminuir nuestro cabezal. Entonces, finalmente aquí, en este otro segundo caso de cuando recibimos otra vocal que no sea la A minúscula, nuevamente vemos que esta transición también me lleva a Q1. Entonces tenemos aquí de Q0 a Q1, tenemos varias transiciones para que sean capaces de procesar o la A minúscula o cualquiera de las otras vocales minúsculas. ¿Cuál es la diferencia entre esa transición y las de abajo? Que cuando se encuentra una A, sí va a haber un reemplazo por un carácter diferente, que es esta condición que yo puse aquí. Y cuando se encuentre una vocal minúscula diferente a la A, entonces no hacemos ningún reemplazo. Si se fijan aquí no hay ningún cinta.set. ¿Por qué? Porque no voy a cambiar nada de lo que ya tengo en la cinta. Entonces esta línea que está aquí abajo en este caso nada más es continuación del sistema de arriba. Nada más que lo baje para que alcanzara a salir. Para que no se viera el texto tan chiquito y se viera todo el complemento. Entonces esto de aquí solo es continuación del sistema de arriba. Sí, es lo mismo, esta, toda la impresión de mi transición. Entonces finalmente, si ya vi que no era una cadena vacía, pero ya vi que no era una A, el carácter que estaba procesando, y tampoco era ninguna vocal, entonces para eso tenemos el else del final, que me dice que si llega este else, entonces el proceso va a fallar, porque se leería un carácter que no sería ninguna vocal minúscula. Y mando a imprimir la transición de error. Aquí está. Mando a imprimir la cinta para indicar en dónde me quedé o qué carácter fue el que intenté procesar. Indico que no, que aquí en Q0, cuando se lee este símbolo, este carácter, no hay ningún lugar a donde ir, ningún lugar, ninguna transición como tal para responderle a ningún otro carácter. Igual aquí, esta impresión de aquí pertenece al sistema de arriba, es lo mismo. Déjenme ver si la puedo acomodar nada más para que se vea toda y tratar de proyectar la mayor cantidad de código que se pueda del todo el estado cero.
Así en teoría se supone que me tiene que dar la misma salida. Y ahí está. Entonces, bien, les doy 2 o 3 minutitos para que revisen todo el código de Q0 y me digan si hay dudas en el procedimiento que estoy haciendo. Si se fijan, básicamente es lo mismo que el autómata. Cambia un poquito la interpretación de las transiciones y pues obviamente implementamos esta funcionalidad de que en algunos casos vamos a tener que estar cambiando la cadena. Y recordemos que por esta propuesta que estoy haciendo, la cadena está desde el inicio en la cinta, que no es otra cosa más que una raíz. Entonces les doy 2 minutitos y ahorita me dicen si hay dudas o si está todo claro. Voy a quitar de la proyección la parte en donde evaluamos si la cadena es vacía, porque creo que eso es como de lo más sencillo que se puede interpretar aquí. Y pues de momento me interesa más que se analice el resto del código de Q0 para detectar si hay alguna duda. Ok, bien. La razón en esencia, digamos, Alexia, la pregunta de Alexia es que por qué en el primer if estoy utilizando un equals y en el segundo if ya utilizo un matches. Sí, podría reemplazar el equals por el matches y sabemos que funcionaría. En este caso, yo lo hice nada más así para que veamos la diferencia de lo que es. ¿Cómo podríamos buscar un específico carácter? Que puede ser con el equals, puede ser con el matches. Entonces, en el caso del matches de abajo, por fuerza ahí sí tiene que ser matches porque no quiero hacer un filtro de letra por letra. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahí es poniendo el conjunto completo de vocales minúsculas, a excepción de la A. Entonces, si yo quito de aquí el equals y lo pongo como matches, en este caso va a funcionar exactamente igual. ¿Sí? Nada más aquí hago hincapié a lo que les he estado eh, diciendo repetidamente, que pues esto es solo una propuesta y obviamente aquí cada quien ya, si todos se sienten cómodos ya utilizando el matches y lo entienden y lo interpretan, pues entonces en todos sus filtros ustedes usarían el matches y no hay ningún problema. Entonces yo puedo reemplazar este por matches, pero en este caso como solo estoy buscando un carácter específico, pues el equals me sirve. Entonces yo por eso, o sea, no hay una razón de que por fuerza aquí tenga que ser equals, no, ahí fue decisión completamente personal. Sobre cómo empezar a hacer los filtros. Sí, en esencia. No hay una razón para decir que aquí siempre será así y que el matches va a ir solo en esa sección. No es una razón en específico, de hecho. ¿Bien alguna otra pregunta, comentario? Bien. Hasta aquí entonces por ahí tomen su libreta
un papelito o anótenlo en su mano. Hasta aquí en este estado, ¿qué transiciones son las que podemos procesar? Porque les recuerdo que después de que analicemos este código, nos vamos a ir al JFlap y vamos a crear el diseño de esta máquina de Turing. Entonces vayan tomando nota qué es lo que ustedes están viendo ahí en su pantalla de lo que esta máquina de Turing va a aceptar. Entonces me voy ya de Q0 y nos vamos a Q1. Aquí, ok. Entonces aquí revisamos que tenemos un bucle o que tenemos un lazo o una iteración. ¿Cómo sabemos que tenemos un lazo o una iteración? Porque aquí tenemos nuevamente otros dos filtros al principio. Aquí otra vez estoy buscando la A y aquí otra vez estoy buscando las otras vocales. Si entra en esta condición o en este filtro, se va a regresar a Q1. Aquí tenemos una llamada recursiva. Entonces, esto es un lazo en mi máquina de Turing gráfica. Y si entra en este otro filtro de las letras minúsculas, vocales, excepto la A, nuevamente hacemos otra iteración, otro bucle y otra vez hacemos una llamada recursiva a Q1. ¿Qué es lo que estamos buscando en Q1? Lo mismo que en Q0. Si se encuentra una A, tomamos esa A, la reemplazamos por un 1. Aquí solamente es la descripción textual de lo que vamos a hacer. Estoy en Q1, leo una A, la cambio por un 1 y me voy de nuevo a Q1. Este reemplazo, aquí repito, solo es textual, solo es para que se vea, se ejemplifique en la consola. Y el reemplazo real de ese carácter lo hago aquí, con el set, igual que arriba. Como aquí me sigue indicando que me sigo moviendo a la derecha, mi cabezal continúa incrementando. Y aquí pues la llamada Q1. El siguiente if está exactamente igual que el de Q0. En este filtro buscamos vocales minúsculas, a excepción de la A. Imprimo la transición que me dice que el carácter que yo lea lo voy a volver a dejar igual. Y se continúa moviendo a la derecha. Entonces vuelvo a incrementar mi cabezal y generamos otro bucle o una iteración con Q1. Si se fijan, en esencia, estos dos filtros son exactamente los mismos que arriba. Como les comentaba, la máquina de Turing, este ejemplo está diseñada únicamente para procesar cadenas de vocales minúsculas y hacer una búsqueda y reemplazo de la A específicamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en Q1? Haciendo ese proceso de búsqueda y reemplazo. ¿Ok? Busco todas las A y las reemplazo por 1. Cualquier otra vocal sí la puedo procesar, pero ahí ya no las cambio. Y entonces nos vamos a que cuándo se va a detener esta iteración, cuándo nos vamos a salir de este lazo que tenemos aquí en Q1. Pues resulta que yo terminaría esta iteración o me saldría de este lazo cuando me encuentre la primera celda vacía. ¿Esto qué me va a indicar? Me va a indicar que ya llegué hasta el final de mi cadena, no de la cinta, al final de la cadena. Entonces, si yo ya llegué al final de la cadena, vemos que estando en Q1, cuando leamos esa celda en blanco, no la vamos a cambiar en este caso, nos vamos a ir ya a Q2 y nos vamos a empezar a mover a la izquierda. Entonces, como aquí ya estoy indicando que me voy a mover a la izquierda, el cabezal ya no se incrementa, el cabezal disminuye. Aquí. Y nuevamente tenemos el caso del error. Si lo que estoy leyendo en mi cabezal no es tampoco es una vocal minúscula, los que están aquí, y tampoco es una celda en blanco, entonces va a ser cualquier otra carácter, letra, número, letra mayúscula o cualquier otra minúscula que no sea vocal, etcétera. Todos los caracteres que no sean vocales minúsculas. Cuando caiga en ese caso, va a llegar a este else
y en este else es donde le indico que mi proceso no terminó de manera apropiada y mando la impresión de esa transición. ¿Qué le pongo en esa transición? Pues que estando en Q1, cuando leemos este carácter, sea cual sea, no hay ningún carácter de reemplazo, ni estado a cual irme, ni ninguna dirección en mi cinta. Por lo tanto, este punto de aquí es para el error de la máquina de Turing o para indicar que la cadena fue rechazada. Y ese sería todo el código de Q1. Entonces vemos en Q1 si vamos a tener dos transiciones más específicas, que sería un lazo que pueda procesar la A o cualquiera de las otras vocales minúsculas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la transición de la A tiene que tener un carácter de reemplazo diferente y el proceso de cualquier otra vocal que no sea A va a tener un proceso de reemplazo con el mismo carácter. En teoría, no le vamos a hacer nada a ese carácter. Pero también en Q1 tenemos otra transición que me va a llevar a Q2 cuando encontremos la celda vacía. Y ese sería todo el código de Q1. Entonces, a ver, sin mostrarles el código de Q2 y basándonos a la breve explicación que les di de lo que tiene que ser esta máquina de Turing, ¿qué tendríamos que tener en Q2? Sin desplegar, ahorita les voy a mostrar el código, pero así de manera textual, ¿qué me dicen? ¿Qué tendríamos que buscar en Q2? Si mi máquina de Turing procesa cadenas de vocales minúsculas y hace una búsqueda de reemplazo de las As, hasta dónde vamos. ¿Qué piensan que debería tener Q2? Muy bien, partamos de donde nos quedamos. En Q1, exactamente en el momento en que nos vamos a Q2, es cuando nos empezamos a regresar, porque ahí es donde ya cambiamos la dirección de la derecha hacia la izquierda. Entonces, si llegamos a Q1 y nos encontramos la celda en blanco, quiere decir que ya acabamos de procesar. Entonces, lo siguiente que vamos a ver ahí en Q2 es el proceso para recorrer toda mi cadena, regresarme hasta el inicio de mi cadena, finalmente para tener la salida, porque acuérdense que como cadena de salida tenemos el proceso de, perdón, la cadena de donde se queda el cabezal a su derecha. Entonces, si yo ahí parara ya mi proceso, mi cabezal se quedó, digamos, en una celda vacía. Entonces, a la hora de que yo corriera esta máquina de Turing, sí me daría una cadena de salida, pero sería cadena vacía. ¿Ok? Entonces, dice Fer, pues si ya vamos a empezar a regresar, pues posiblemente ahora nos vamos a encontrar ya no letras A, porque ya las buscamos y las reemplazamos. Nos vamos a encontrar ahora números 1. Aparte de números 1, ¿qué otra cosa me puedo encontrar? Vocales, exactamente. Cualquier vocal minúscula que no sea A. Entonces revisamos el código de Q2. Y aquí tenemos aparentemente, déjenme minimizar un poquito esto. Más o menos ahí queda. En Q2 tengo una transición, tengo un filtro que lo que hace es buscar ¿qué? El 1 que dice Fer y el resto de las vocales que menciona Dani. Con cualquier carácter de estos que yo me encuentre, ¿qué voy a hacer? Ya no vamos a hacer ningún reemplazo. Podemos ver aquí la transición, que son estas dos líneas. Estamos en Q2. El carácter que sea que leamos de estos de aquí, lo vamos a dejar de nuevo igual.
Nos vamos a seguir quedando en Q2. Esto es otra iteración, otro lazo. Y nos vamos a mover a la izquierda. Entonces continúo decrementando mi cabezal y aquí es donde generamos el bucle o el lazo con esta llamada recursiva de Q2. Aquí. ¿Cuándo voy a detener esa llamada recursiva o cuándo voy a salir de ese proceso, de ese lazo? Cuando llegue a mi espacio en blanco. En este caso, este espacio en blanco de aquí sería el espacio en blanco de la izquierda y me indicaría que ya llegué de nuevo hasta donde inicia mi cadena. Entonces, cuando encontremos el espacio en blanco, vamos a dejar ese espacio en blanco, no lo vamos a modificar y vamos a cambiar de dirección a la derecha. ¿Para qué? Para que el cabezal se quede en la posición que está exactamente a la derecha de mi celda vacía, es decir, al inicio de mi cadena. Entonces, nuevamente vuelvo a incrementar el cabezal. Una vez que incremento el cabezal, me voy a Q3. Y si estoy en Q2 y resulta que no me encuentro algo que sea, aunque creo que esto no debería pasar, este filtro de aquí creo que lo podríamos omitir. Si ya llegamos a Q2 es porque ya procesamos toda la cadena y ya sabemos qué hay. Entonces, en teoría no debería de haber otra cosa. Pero bueno, aquí lo tengo. Si lo que encontramos no es ninguna vocal minúscula o un 1 y tampoco es una celda en blanco, entonces este sería el proceso para rechazar la cadena, que nuevamente es donde utilizo yo aquí mi bandera y hago la impresión de que, pues que aquí hay algo que no podemos procesar. Entonces, ¿qué tengo en Q3? Ya para terminar el proceso, Q3 es mi estado de aceptación. Y en Q3 lo que estoy haciendo pues es mando imprimir el mensaje de que ya acabé, mando llamar el método out y mando una impresión con la cadena original que entró y lo que tenga mi cadena out. En este caso, este método out es el que hace eso, la funcionalidad de... Recordemos que aquí yo no tengo una cadena como tal solita, no la tengo porque desde el principio la metí a la cinta y a pesar de que hizo un respaldo de la original, que es esta, pues sabemos que como salida es posible que no tengamos lo mismo. Entonces, este método de aquí, ahorita les muestro el código, tiene la funcionalidad de ir a la cinta y leer o traer específicamente los caracteres no vacíos, ¿sí? Porque recordemos que en la cinta tenemos caracteres vacíos a la izquierda, la cadena y después caracteres vacíos a la derecha. Entonces, como cinta, como salida, yo no quiero ver esas celdas vacías, yo solo quiero ver la cadena. Entonces, es lo que hace este método out. Y este método out se manda a llamar en Q3, que en este caso es mi estado de aceptación. Entonces, ¿qué hace ese out? Pues únicamente va y recorre toda la cinta y todo lo que no sea celda vacía lo empieza a concatenar en mi atributo de tipo string que se llama out. Entonces, en el momento que aquí en Q3 lo mando llamar yo aquí, ya tiene que tener todo lo que puedo sacar de la cadena. Aquí esos replays que yo puse, ahorita les explico por qué los puse. Originalmente en la cinta, en lugar de estar usando colores para estar indicando la posición del cabezal, estaba utilizando paréntesis y después los cambié por colores y ya no los quité de aquí, pero ahorita vemos si estos sirven o no sirven o qué pasa si los quito. Entonces, prácticamente aquí ya terminamos todo el proceso. Hasta aquí dudas antes de mostrarles el último método, porque me falta uno, que es el método en donde voy elaborando manipulando mi cinta. Sería lo que faltaría, que es el toString, que es este que está aquí. El toString que siempre mandamos a imprimir en las transiciones. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, comentario?
Ok, no hay dudas, perfecto. Muy bien. Entonces pasamos a ese carácter del cuadrito. Se supone que tiene un código ASCII, supongo. Yo siempre para ponerlo, cuando hago este tipo de ejemplos de máquina de Turing, lo que hago, si alguien sabe una manera más eficiente de hacerla, agradecería que la compartiera. Yo me voy a Word, en Word le pongo insertar símbolo, busco ese cuadrito y lo copio y lo pego en NetBeans. Es lo que hago. Aquí, por ejemplo, en cuanto termine la sesión, yo les comparto este código para que lo revisen más a detalle. Dependiendo de la codificación que tengan configurado su NetBeans, es posible que algunos yo les pase este código, lo abran en su NetBeans y les quite el cuadrito y les ponga caracteres raros. Eso va a ser por el tipo de codificación de su NetBeans. Ahí, pues yo diría que nada más ustedes volvieran a reemplazar el cuadrito, porque si no quieren reemplazar el cuadrito tendrían que irse al proyecto, creo que es, en mi caso, por ejemplo, aquí. Tendrían que irse aquí, darle clic derecho, propiedades, y donde dice aquí el encoding, este lo tendrían que cambiar. Aquí, por ejemplo, pues les muestro si lo quieren hacer. Tendrían que tener su proyecto en UTF-8 para que reconozca el cuadrito, porque hay unos tipos de codificaciones de estos que no reconocen ciertos caracteres. Entonces, si no tienen este tipo de codificador, puede ser que el cuadrito se los quite. Y se los quite, repito, yo mejor me iría a Word y copiaría y pegaría. Pero ya ahí cada quien revisa cómo hace ese proceso. Bien, aparte de las dudas del cuadrito, creo que ya no hay más dudas. Bien, entonces vamos a la parte del toString, que es cómo estoy procesando yo la cinta. Ese método toString, su único objetivo es ese, estar procesando la cinta, estar revisando la cinta y estar um, analizándola. Aquí utilicé mi bandera, pero al final de cuentas, si se fijan, estoy reimprimiendo la cinta de todas maneras. Si es que, si es que el proceso sí se cumplió, la imprimo, y si no se cumplió, de todas maneras también la imprimo. ¿Esto por qué? Porque aunque en algunos casos, déjenme buscar algún ejemplo, en Q3, en Q3 no hay. Aunque se rechace la cadena y ponga mi proceso en falso, aquí de todas maneras mando llamar el método toString. Entonces, como que ya que lo veo ahí, tal vez no es muy funcional la bandera. Creo que se podría quitar y simplemente imprimir. Sin importar qué suceda, imprimimos. Bien, entonces lo que estoy haciendo es recorrer toda mi cinta, ¿ok? Para ir revisando dónde están las celdas vacías, dónde están los caracteres. ¿Cuál es la peculiaridad aquí? Que como yo quiero que la cinta se me esté imprimiendo en consola, ahorita se las muestro, necesito que al momento en que se está imprimiendo mi cinta me esté indicando dónde está el cabezal. Para eso es Stave. Entonces me voy a ir desde la posición 0 de mi array list y voy a estar, digamos, nada más revisando qué hay en esta celda, qué hay en esta celda, qué hay en esta celda. Y en el momento en que mi apuntador del for llegue a la posición de mi cabezal, en este caso lo que estoy haciendo es cambiando el color. Eso quiere decir que el carácter que esté exactamente en esta posición se va a ver rojo. Y ese color rojo es el que me va a permitir que yo represente el cabezal, en este caso. En dado caso de que mi elemento mi posición de la cinta no sea el cabezal, pues simplemente voy a seguir mostrando lo que ya tenía en esa posición en el array list. Para que se entienda un poquito más qué hace esto, yo creo que
Si lo corremos es más visual. Esta sería mi cadena de prueba. Es una cadena que está compuesta por varias vocales. Entonces, si yo ejecuto esto, y aquí está el proceso de salida. Aquí está mi cadena de entrada en la parte superior. Bueno, aquí me la muestra abajo, no me acordaba. Aquí está. Entonces, aquí está mi cinta. Si obviamente empieza mi proceso en Q0, mi cabezal está aquí. No sé si alcance a percibir lo rojo. Aquí está. La letra A se pone en rojo. Aquí está mi transición completa. Le digo que si lee una A, está desalineado el encabezado. Aquí le digo que si el estado origen es un 0, el carácter leído es una A, lo voy a reemplazar por un 1. Nos vamos a ir a Q1 y la dirección de mi cabezal va a ser a la derecha. Entonces revisamos la segunda impresión de la cinta. Aquí esta A ya la cambió por un 1 y ahora el cabezal ya está apuntando a la siguiente posición, que sería esta, la I. Y nuevamente revisamos toda la transición. Si en Q1 se encuentra una I, deja la I, se sigue quedando en Q1 y se sigue moviendo a la derecha. Entonces la tercera impresión de la cinta, que es esta, vemos que la A que cambió por 1, la I se quedó igual y se mueve a la siguiente letra, que en este caso otra vez es una A. En la impresión de abajo podemos observar que esta A ya la cambió de nuevo por un 1 y se movió a la siguiente posición. Y así está. Sí, aquí vemos cómo el rojito me va indicando en qué parte está mi cabezal. Aquí cuando llega el cabezal a la celdita en blanco, entonces ahora el cabezal, aquí podemos apreciar, se empieza a regresar de nuevo. Ahora a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Cuando se detiene de moverse a la izquierda, cuando llega a la primera celda vacía que se encuentra a la izquierda. Y ahí se detiene el proceso. Entonces vemos que mi cadena de entrada fue esta y mi cadena de salida es lo que está en mi array list desde la posición 5 en adelante, en este caso. Y listo. Con eso terminaremos el ejemplo completo de esta máquina de Turing que hace un proceso de búsqueda y reemplazo de letras A. Entonces, nada más les comentaba que antes aquí en mi toString, para indicar el cabezal, yo tenía un corchete. Por eso en el out lo puse. O sea, incluso lo voy a poner y vamos a ver cómo nos daría esa salida. Que sería en esencia lo mismo. Ahí está. Antes lo tenía nada más así, solo con los corchetes. Ahora le puse corchetes y color. Entonces aquí vemos cómo va apuntando, seleccionando el carácter a procesar. Y aquí en la salida, al final de cuentas, los corchetitos no salen. ¿Por qué? Porque esos corchetitos se los estoy quitando en el método out. Y por eso originalmente ahí los tenía. Después quité los corchetes del toString y ya no quité los corchetes de aquí. Pero aquí estoy diciendo, ok, todo lo que no sea celda vacía en mi cinta, lo estoy concatenando en mi atributo out. Y en dado caso de que alguno de esos elementos tuviera un corchete, le estoy diciendo que lo quite y lo deje como cadena vacía.
Y es la manera en que hago que estos corchetes me aparezcan acá en la cadena de salida. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Ya terminamos. Esta es toda mi propuesta completa para simular el funcionamiento de una máquina de Turing. Este proceso de capturar la cadena de salida, creo que se podría hacer también desde acá, desde el string, prácticamente casi poniendo el mismo filtro y ya nos ahorraríamos la declaración del método, pero ese método de todas maneras, digo, este código sí tendría que estar de todas maneras dentro del toString. Sí lo podemos ahorrar. Hay un par de cosas, por ejemplo, aquí en Q2 creo que esto no es necesario. Creo que está de más, pero también ya será cuestión de hacer una revisión más a conciencia del código. Hay algunas cosas que se podrían hacer de otra manera, sí, muchas, pero pues ahí, repito, ahí ya cada quien hace su interpretación o hace un uso de las herramientas, de las instrucciones que más le gusten o a las que más les entiendan. Bien, entonces, ¿alguna duda? Sí, Johnny, esta clase, específicamente la clase de Java, la comparto ahorita en el grupo para que la tengan de referencia, porque va la primera, la segunda y la tercera tarea. Bien, según lo que veo en Edmodo, de momento tienen 4 máquinas de Turing hechas en JFlap. Estamos esperando a que lleguen algunos más. Tengo que ahorita 8 Entonces, personas. Vamos a esperarnos unos 5 minutos. Van a programar las primeras dos, que sería la máquina de Turing que hace un conteo y después la máquina de Turing que toma ese conteo y hace ahora como una representación de la suma, solo la representación de la suma. Serían 2 máquinas de Turing. Una se las voy a poner para que la entreguen el día viernes y la otra va a tener fecha de entrega el lunes. Tienen todo el día de lunes. Bueno, no todo el día, hasta las 11 de la noche para entregarla en tiempo y forma. Y la del conteo sería también para el viernes hasta las 11 de la noche. Y en teoría con esto prácticamente ya estaríamos enfilándonos a ir cerrando la unidad de máquina de Turing. Entonces ya vamos a ir pensando para la próxima semana cuáles lineamientos o criterios les voy a empezar a dar para que vayan haciendo su examen de máquina de Turing. Sería el lunes 25, Andrés. Sí, la primera práctica quedaría con fecha del 22, que sería la del conteo para el viernes 22. La de la representación de la suma para el lunes 25. Y entonces esta semana, ya lo que sería jueves y viernes, ya no tendríamos sesión en vivo. Pueden aprovechar ustedes su tiempo para que acaben de programar las dos tareas que van a tener. Y ya nos veríamos hasta la próxima semana. Estén pendientes ahí en el grupo de Edmodo, ya les notifico si nuestra siguiente clase sería el lunes 25 o sería hasta el martes 26.
Aquí sí, en teoría, pues digamos, tienen 2 días más o menos para hacer la primera máquina de Turing y tienen 5 para hacer la segunda. Bien, entonces, ¿dudas de lo que acabo de comentarles? ¿Quedan claras mis instrucciones? Ahorita subo las asignaciones y ya en esa semana ya no tendríamos sesión en vivo. Igual tienen tarea que hacer. Cualquier duda que tengan o problema, mándenme mensaje por Edmodo. Normalmente sí contesto en el mismo día. Solo a veces cuando se traba el Edmodo, que no me manda notificaciones a mi teléfono, es cuando a veces tardo un poquito en contestarles. Pero si el Edmodo funciona perfecto y me llega la notificación, hay dudas que incluso contesto al momento. En cuanto suena mi teléfono de notificación de que tengo un mensaje, inmediatamente les contesto. Cualquier duda pueden mandarme fotos de algún método, algún pedazo de código, algo que les esté dando problemas, me pueden mandar para resolver dudas y que puedan terminar sus tareas para el viernes y lunes respectivamente. Perfecto. Entonces, si de momento no hay duda, Bueno, entonces vamos a vamos a empezar, dejar ya la van 8 sesión minutos. hasta aquí Voy a y compartir nos la vemos en pantalla. nuestra próxima clase de la próxima semana. ¿Sale? Bien, cuídense, lávense las manos.